por lo pronto, conforme la serie que estamos viendo, el libro Los Hechos, descubriendo las raíces de la fe cristiana, las raíces de la vida de los primeros cristianos, vamos a estar viendo en el capítulo 17, el versículo 6, un mensaje que le hemos titulado Trastornadores del mundo. Trastornadores del mundo. Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 6, por favor. Conforme acostumbramos en este lugar, vamos a leer todos en voz alta este pasaje. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, leemos: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hasta acá llegaron, ¿verdad? Hasta Chihuahua, los que trastornan el mundo entero, ¿verdad? El pueblo cristiano hasta acá llegó, bendito sea Dios. Yo no sé si alguna vez en tu vida, o quizá estás viviendo en este momento así, hayas tenido tu casa enseguida de una carretera de tráfico pesado o enseguida de una vía del tren. Pero si te ha pasado esto, yo creo que entonces tú entiendes muy bien lo que significa el peso cuando estás cerca de ti. Cuando hay trailers pasando cerca de tu casa, cuando hay un tren pasando cerca de tu casa, el peso de estos vehículos produce el que toda tu casa sea trastornada, toda tu casa se mueve, toda tu casa vibra. No puedes estar tan tranquilo. Es más, es como un despertador, incluso cuando se trata, por ejemplo, del tren, que a la misma hora no solo pita, sino que mueve todo, ¿verdad? Y el que no se levanta de cama lo tira de la cama porque mueve todas las cosas. Y llega un momento en donde hasta la gente se acostumbra, pero saben que es trastornador porque ese peso mueve todo. Ahora bien, ¿cuánto es lo que tú pesas? No estoy hablando del peso físico, para que ninguno diga: no, pastor, eso hasta enero, en diciembre no se habla del peso. Pero me refiero al peso espiritual y al peso de influencia que tú tienes. ¿Cuánto pesas realmente? ¿Eres una de esas personas que tiene un peso en su sociedad? ¿Eres una de esas personas que tiene un peso en su contexto de vida, sea familiar, sea de escuela, sea de empresa, que donde se encuentra trastorna el ambiente positivamente hablando? Es una persona con influencia que produce que el reino de los cielos se manifieste en su contexto de vida. Si tú eres una persona de peso, vas a entender también al apóstol Pablo y sus compañeros, los cuales eran llamados por sus opositores como los trastornadores del mundo. Llegaban a una ciudad y en unos cuantos días la ponían de cabeza, por no decir que la ponían al derecho, porque el reino se manifestaba ahí. En solo 3 días el apóstol Pablo, llegando a una ciudad de Tesalónica, la trastornó tanto que la gente tuvo que decir, los que estaban en oposición a ellos: los que trastornan el mundo han llegado acá. ¿Qué tenía la iglesia en el primer siglo que verdaderamente trastornaba todo, cambiaba la sociedad, provocaba que se levantaran aún en una posición encarnizada hasta de persecución, de muerte? ¿Qué tenía esta gente que producían tal respuesta en el mundo? Vamos a estar viendo al apóstol Pablo y sus compañeros que en 3 ciudades donde visitaron y predicaron el evangelio, en este capítulo 17 del libro de los Hechos, nos muestran esa clase de característica que los cristianos necesitamos recuperar y manifestar en el siglo XXI, que es la influencia, el peso, la vida que produce cambios, la vida que incomoda al que quiera vivir mal, la vida que incomoda las malas costumbres, la vida que incomoda el pecado, la vida que incomoda a esa gente que le gusta hacer las cosas conforme a las tinieblas. Esa es la clase de vida que debemos tener. Estas 3 ciudades que el apóstol Pablo visitó, la primera fue Tesalónica. En la ciudad de Tesalónica se manifestó primero ese trastornar la sociedad. De ahí fue perseguido y tuvo que huir a la ciudad de Berea. En Berea se ve que la iglesia escudriñaba, los discípulos en cuanto se convertían escudriñaban profundamente las escrituras para comprobar la palabra que estaban recibiendo. Luego irán un poco más adelante a la ciudad de Atenas, también por la persecución. Y en Atenas, el centro cultural del momento, van a manifestar el poder de la palabra de Dios por encima de la filosofía. Es decir, esta iglesia, la iglesia primitiva, nos muestra la raíz que debemos nosotros tener. ¿Cuál es? Solo podemos trastornar el mundo cuando no solo tengamos una fe apasionada, sino una fe apasionada que tiene fundamento en la escritura, que sabe lo que cree. No es de oídas, sabe lo que cree.
y puede sembrar esta semilla pasándola a todos cuantos conoce. Esto cambia las ciudades. Yo sé que en este lugar hay más de uno con ese corazón para cambiar su tierra, ¿verdad que es así? Hay más de uno a quien Dios hoy va a tocar para darle esa gracia a fin de trastornar su mundo. Ahora bien, veamos estas tres cosas. Lo primero, los trastornadores del mundo. Fíjate cómo cuando llegaron a Tesalónica mostraron cómo se vence la corriente del mundo. La palabra que leímos hace un momento dice que se levantó oposición contra ellos, pero no al encontrar a Pablo, se llevaron a otros y los definieron en torno de burla, diciendo: estos que han llegado, estos que trastornan el mundo han llegado acá. Ahora, quiere decir que un cristiano no pasa desapercibido. Jamás un cristiano debe pasar desapercibido. Un cristiano tiene que hacerse notar donde llegue, no por religioso, no por condenador, sino por la excelencia de su vivir, y porque tiene un mensaje que transforma a los demás, porque tiene una palabra que toca las vidas de otros. Un cristiano tiene que notarse que ha llegado ahí el reino de Dios. Jamás pasamos desapercibido, ¿verdad? Qué terrible es cuando te encuentras a algún hermano aquí en la iglesia y dice: oye, si tengo 5 años trabajando contigo, ¿por qué no me has dicho que eras cristiano? Qué feo, ¿verdad? Eso es terrible. Imagínate que pasa el tiempo y no sabían que los dos eran hijos de Dios. Peor, ¿verdad? Eso me asusta, que un día lleguen al cielo y se topen ahí. ¿Cómo? ¿A poco tú también eras? O sea, qué terrible sería eso. Me pregunto si no debiera haber una compuerta que se abriera en ese instante para alguno de ellos. Qué tremendo corazón. Sé que la gracia de Dios no lo permitiría, pero qué tremendo es cuando el cristiano no entiende la influencia que tiene que tener. La vida cristiana normal es trastornadora, modifica, cambia, no pasa jamás desapercibido, va a producir cambios en su vivir. Creo que me está entendiendo lo que estamos diciendo. Dice la palabra que dijeron de ellos: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La fama les precedía. No debes pensar en ser alguien en anonimato. Mira, hay ocasiones en donde algunos se sienten mal porque hablan de él. Yo creo que se debe sentir más mal si nadie habla de ti. Eso sí es para sentirse mal. Si pasas desapercibido, sí es para sentir. Es como esas reuniones de exalumnos, ¿verdad? Se juntan después de 20 años que salieron de la escuela y se juntan otra vez y se empiezan a saludar: hola, ¿cómo estás? Y pronto ven a alguien ahí: hola, yo soy fulano de tal. Y todos empiezan a voltear a verse: ¿y este quién es? Y nadie se acuerda de él. ¿Quién? Pues fulano de tal, ¿a poco iba con nosotros? Y todos lo saludan por cortesía, nadie sabe quién es ni qué hizo, pero ni lo recuerda. Entonces dice: no puede ser, pasamos varios años juntos en la escuela y no sabemos quién es. Qué feo pasar desapercibido, no notarse, o tener una mala fama también, ¿verdad? Aunque yo creo que es peor que tener una mala fama no tener fama. Se me hace que eso es peor todavía, ¿verdad? Es terrible eso. Pasa cuando alguien, por ejemplo, que hablan de ti y tú te sientes molesto. No te molestes nunca. A veces sucede, por ejemplo, en el Face, que alguien escribe algo, pongo alguna nota de algo y no faltes que escribe mal, o sea, que tiene que poner algo malo. Y yo cuando veo eso, entre paréntesis, digo: ¿y a ti qué te importa? Yo no me meto a tu página. O sea, si no te gusta, no la veas. O sea, no le digo nada, pero estoy pensando, o sea, porque está cazando a ver qué más pongo, el mismo. Siempre están cazando ahí los mismos. Y es interesante el decir: bueno, no tiene otra cosa que hacer. A veces pienso: voy a ponerle algo para que se entretenga, está aburrido, ¿verdad? Necesito meterle algo ahí para que vuelva ahí porque está aburrido. Pero la realidad es que es bueno, es saludable, es correcto, eso no ofende. Sería una ofensa el que no pudiéramos tocar la vida de nadie. Queremos que la gente empiece a hablar las cosas que Dios nos dio para que habláramos. Es decir, cuando tú hablas la palabra de Dios, de pronto te encuentras a otro diciendo: sí, como dice el Señor, y nada, que fuiste tú el que dijo ese dicho. Pero qué maravilloso es que la gente comience a repetir tus palabras, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios y dando el mensaje del evangelio a ellos. ¿Alguien entiende esto, verdad? No pasas desapercibido, se necesita. Ahora, ligado a eso mismo, un cristiano es trastornador por el mensaje que tiene. Tú tienes un buen mensaje, esperamos que sí, ¿verdad? El evangelio. Mira la palabra, en el capítulo 17, el versículo 2, fíjate lo que dice. Capítulo 17, verso 2, dice la Biblia: y Pablo, todos en voz alta, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él,
es el Cristo. ¿Te das cuenta el mensaje trastornador que tiene el cristiano? Ahora dice la Biblia que era la costumbre de Pablo entrar a esos lugares donde se reunía la gente, especialmente las sinagogas o las plazas, sinagogas para judíos, plazas para los gentiles. Se reunía con ellos para discutir la palabra, para hablar la palabra. Qué maravilla que la costumbre de Pablo era hablar la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Qué costumbres tienen? Algunos tienen la costumbre, no sé, de comer. No es mala costumbre tampoco. Alguien tiene la costumbre de dormir, bueno, tampoco así que sea una mala costumbre. En ese asunto de dormir, ¿quiénes duermen más, hombres o mujeres? No, yo creo que las mujeres. Yo creo que las mujeres. Nosotros andamos trabaje y trabaje todo el día. ¿Quién las vigila cuando están ahí en casa que no se duerman un ratito? Mismo dormirnos nosotros allá trabajando. No nos queda de otra, ¿verdad? Porque todos los hombres cristianos son trabajadores porque proveen a su casa. No tienen que esperar que su esposa provea porque ellos proveen. Ok, muy bien, bueno. En fin, pero bueno. Pero, por ejemplo, en el dormir, que llega una edad en la cual da sueño aunque no quieras dormir. ¿No se han fijado, por ejemplo, que el niño come y está comiendo parado, así como ya me voy, mamá, mira, tengo que jugar, están jugando fútbol, ahí vengo, y se lo avienta así rápido para salir? Y dice, no puede ser, ¿cómo puede comer y salirse a jugar fútbol? A ver, inténtalo tú, adulto. O sea, no, en cuanto comes, ¿qué es lo primero? Uno de mis hijos me dice que le llaman a eso ¿cómo le llamaban? El mal del marrano, ¿verdad? Sí, el mal del marrano. ¿Por qué? Porque los cerdos en cuanto comen se tiran y se duermen. Entonces llega una edad en donde después de comer se te empiezan a cerrar los ojos y tú sientes, ¿qué pasó? Yo antes era así, jugaba y todo. Bueno, yo no he entrado a esa edad, pero dicen que les pasa eso. Qué terrible es. Y ahí sí, hombres o mujeres, es lo mismo. Ya es más que una costumbre, ¿verdad? A veces se batalla. Es pesado para aquellos que terminando de comer tienen que regresar a trabajar. ¿Cómo van? ¿Van durmiéndose? Es complicado. Los predicadores, por lo general, cuando nos invitan a un congreso, nadie quiere la hora de mediodía. Cuando es así que regresar de la comida porque continúa el congreso, nadie quiere predicar esa hora. O sea, tú déjame en la mañana, y que a las 9 de la mañana. Es más, vengo a orar a las 5, pero no me des el de las 3, 4 de la tarde porque todos están dormidos. No me van a poner atención, se están durmiendo. Es una hora difícil por la costumbre que el cuerpo requiere. Ni modo, así es. Es más, también otra cosa que veo es que las mujeres son muy listas en eso. Les da sueño y se van a acostar. Se acuestan completitas. El hombre se queda sentado como viejito y se tira así. O sea, ¿se han visto eso también, verdad? O sea, ¿por qué? Y las mujeres siempre dicen, ¿por qué no te vas a acostar? ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanas? No, tirado allí, no se sienta, no se acuesta, se medio desparrama, así como entre sentado, acostado. Costumbres. La Biblia dice que la costumbre de Pablo era hablar la palabra de Dios. Qué costumbre tan maravillosa. Tendrás costumbres en la vida. Ten esta costumbre, hablar la palabra de Dios. No importa que el mundo nos vea como intolerantes, no importa que el mundo nos vea a veces como la gente que no pasa nada, que no se amolda la manera de vivir. Es verdad, sí somos intolerantes a la maldad porque creemos en un mundo mejor, creemos que el reino de los cielos se ha acercado y que es posible vivir de una mejor manera. Esa es nuestra costumbre, hablar la palabra de Dios. Como decían los apóstoles, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿verdad? Gloria a Dios, el mensaje del evangelio. ¿Y esto por qué? Porque un cristiano no solo tiene un buen mensaje, un mensaje mejor, también tiene pasión. El cristiano tiene que reconocerse por apasionado. No somos apáticos. Qué espantosa es la gente apática, qué difícil es. No, Pablo discutía, dice la Biblia, discutía. ¿Te imaginas? Intercambiaban ideas con los judíos, peleando, discutiendo. No te invito a andar haciendo debates, pleito con todo el mundo, a una yihad o una guerra santa tipo musulmana, o a unas cruzadas como la Edad Media, ¿verdad? Lo que se decían los cruzados. No te invito a nada de eso. No te digo, vayan a pelearse con todo el mundo. No estoy diciendo eso. Pero sí necesitamos aprender o tener el valor que tenía la iglesia del primer siglo, que no callaba, se atrevía a hablar. A veces por no incomodar se callan. No, es que le voy a faltar el respeto, mejor no digo nada. O sea, qué interesante, imagínate tú. O sea, ¿crees realmente
que el mensaje que tenemos da vida eterna o no lo crees? ¿Verdad que sí? Imagínate tú que ves un incendio en la casa de tu vecino, se está quemando y tú sabes que tu vecino está dormido y tú dices, no, ¿cómo le va a faltar respeto despertándolo? No, hay que estar dormidito, no le puedo faltar respeto. No, tú le gritas, vecino, se está quemando, sálgase. Te metes por él. La Biblia dice, a otro salvad arrebatándolo del fuego. Tenemos un mensaje que da vida eterna. No podemos permitir que se pierdan así nada más porque se vaya a incomodar. Pues incomódate. Si el mensaje que tengo te incomoda y te saca del coma espiritual, te voy a incomodar porque necesitas a Cristo y sin Él no hay otra forma en la cual puedas ser salvo. Necesitamos ser como eran ellos. Discutía con ellos. Dice la Biblia que les declaraba y les exponía con las escrituras, les hacía claro el sentido, les hacía comprensible la palabra, les declaraba. Qué importante es que no solamente conozcamos, sino sepamos lo que conocemos. No solamente nos lo dijeron, sino que abría la palabra y decía, aquí dice. El cristiano tiene que conocer la Biblia. Les exponía con las escrituras. Hablamos de tener fundamentos. Iglesia, no podemos ser cristianos con una fe de oídas. A veces el mundo nos ve como gente ignorante. No, conocemos nuestra fe. Conoce la Biblia. Hemos preparado todo lo que necesites en materiales constantemente de toda clase de temas. Prepárate, iglesia. Vamos a ganar nuestra tierra con una fe sólida. Somos apasionados para buscar y saber qué es lo que creemos. Alguien dice amén. Esto es importante. Yo sé que alguno quizá batalla con eso, pero es imprescindible que tengan al Señor, y para esto tenemos a veces que trastornarlos con este mensaje. En segundo lugar, después de estar ahí en la iglesia en la ciudad de Tesalónica, se levantó la persecución, tuvieron que salir huyendo y se fueron a una segunda ciudad, la ciudad de Berea. En Berea aprendemos un segundo punto bien importante, como es el escudriñar las escrituras, lo que estábamos mencionando, el escudriñar las escrituras. Abre la Biblia, por favor, en el libro de los Hechos otra vez, nuevamente el capítulo 17, pero veamos los versículos 2 y 3 en voz alta, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 11 y 12, me equivoqué en los versos 11 y 12. 17 versos 11 y 12. Si no traes Biblia, júntate con un cristiano, yo siempre traigo. Entonces, no te creas, te lo van a transmitir aquí, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Qué interesante, ¿verdad? Que dice mujeres griegas de distinción. O sea, yo leí eso, en serio sí lo pensé, dije, han de ser de palabra viva. O sea, seguro que sí. Pues dice mujeres griegas de distinción, ¿verdad? Por lo de distinción, seguro que sí, ¿verdad? Los cristianos, dice este pasaje, los primeros creyentes de la ciudad de Berea eran solícitos en recibir la palabra. Su apertura al mensaje que Pablo les predicaba era muy solícito. Es bien importante tener la disposición de recibir. Cuando alguien no quiere recibir, ¿cómo lo obligas a eso? Ellos eran nobles de corazón, significa que tenían una buena actitud hacia la palabra de Dios. Qué patético es predicarle a alguien que no quiere oír, que está con mala intención, que está discutiendo en su mente, que está juzgando en su corazón, que está apático a la palabra que está escuchando, ¿verdad? Me acuerdo una ocasión, hace tiempo conocí a un hombre que él decía, él tenía la idea de que así como él vivía como una especie de instinto, como un complejo de persecución, una cosa así, porque él decía que la medicina no debería aplicarse. Él decía que los laboratorios inventaban enfermedades para enfermar a la gente y luego darles las vacunas, darles la salud, darles las medicinas para esa manera hacer negocio. Entonces que en realidad era mejor decirle no a toda la medicina, a todos los doctores, a todos los hospitales, a todo ese asunto. Por supuesto, ya se murió, ya se enfermó y no se atendió y se murió. O sea, ahí probó su teoría, bueno, en fin, pero bueno, el hecho es que el pensar de esa manera, pues te cierras y no va a recibir el beneficio de esa ciencia. Así le pasa a algunos que cuando reciben la palabra o viene la palabra a sus vidas, ellos están pensando, no, lo dice por esto, quiere hacer esto, y cree que te van a manipular, a controlar y a hacer daño. No, es que las iglesias así, es que mi mujer le dijo al pastor, por eso me está diciendo eso, porque me lo está diciendo a mí, ¿verdad? Y entonces están de antemano ya pensando mal y se cierran a la palabra de Dios. La Biblia dice
que esta gente era noble, de buen corazón, porque eran personas solícitos para recibir la palabra de Dios, estaban abiertos al mensaje del evangelio. Jesús dijo, cuando alguien quiera saber, conocerá que la doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, Jesús estaba diciendo, el que tiene buen corazón va a recibir la palabra que viene del cielo. Gloria a Dios. Yo sé que aquí hay más de uno que tiene buen corazón para recibir esa palabra. ¿Por qué? Porque lo necesitas. No te va a servir el alimento que no comes, no te va a servir la medicina que no te aplicas, no te va a servir la palabra que no crees. Necesitas aplicarla a tu vida. La Biblia habla de que ellos eran solícitos, y esta es una expresión que en el griego también podría traducirse como virtud, para recibir virtud. Es decir, cuando yo leí esto, me llamó la atención pensar lo siguiente: de alguna manera, pues es un virtuoso el que recibe la palabra. Quizá no eres virtuoso. Bueno, yo no soy virtuoso en la música, no soy virtuoso en la pintura. Sé tocar un poquito, sé pintar un poco, sé dibujar también un poco, pero no me considero un virtuoso en el dibujo. Tampoco puedo decir que sea un virtuoso en el deporte. Hice un poquito de deporte, pero tampoco puedo decir que lo sea. En las ciencias, las matemáticas, no puedo decir que sea un virtuoso. Tampoco estaba tan tonto, pero un virtuoso no puedo decir que lo sea. Pero en recibir la palabra de Dios soy un virtuoso, porque no me he metido en líos con Dios. Y ahí sí soy Mozart para la palabra de Dios. Es decir, tengo hambre y sed de todo lo que Dios quiera decirme. Y si me habla, no importa si es las 3 de la mañana, voy a estar atento oyendo el consejo de Dios, porque necesito al Dios de gloria que hizo todas las cosas. Tu necesidad más grande, más alta, más profunda se llama Dios. Debes ser solícito a recibir su palabra. Así que los cristianos de Berea eran diligentes en escudriñar las escrituras para comprobar lo que el apóstol Pablo decía. No porque dudaran de lo que decía, porque en tal caso no recibirían su palabra. No estaban dudando de lo que decía. Era porque ellos querían conocer realmente lo que les decía. Ayer les comentaba, mientras predicaba esto mismo en Hacienda, les comentaba lo siguiente: ayer la pastora hizo un caldo de res. No, hombre, he comido muchos caldos de res, pero el de ayer, yo dije, esa res tenía algo especial. Había que hacerle antidoping o algo, estaba buena. O sea, no, es que en serio, no, déjame te presumo. Es que yo suelo no comer mucho. Tengo esta regla en mi vida: si no quiero enfermarme o engordar, nunca como a llenar. O sea, cuando ya empiezo a sentirme que empiezo a llenarme, dejo de comer. Aunque esté muy rica la comida, procuro hasta ahí ya. Y es una forma de salud personal. Así nunca tendré problemas de subir de peso ni nada de eso, ni enfermarme, porque a veces así sucede. Ya estás lleno y tú dices, no, aflojo el botón y le sigo, ¿verdad? O sea, no. Pero ayer con ese caldo dije yo, no puedo creerlo. No, la regla se olvida. Hoy sí, dije, esto está increíble. 2 veces, 3 veces, o sea, para mí comer 3 veces el mismo platillo. O sea, hay más cosas, no, ¿qué me importa? Dame otra vez esa cosa, está buenísimo. O sea, increíble, por poco y le digo, sí, te firmo la primogenitura, está bueno eso. O sea, increíble. De verdad, estaba bueno el platillo. Pero podría comerlo una vez y nada más, a menos que conozcamos la receta de cómo lo hace. Es decir, si sé cómo lo hace, lo más probable es que lo repetiremos muchas veces. Los cristianos de Berea conocieron la palabra de Pablo y luego fueron a la escritura para conocer la receta de esa palabra. No dudo de lo que predicas, necesito saberlo, dónde está. Porque cuando tú, Pablo, no estés, yo puedo ir a la palabra de Dios y volveré a comer ese caldo de res que necesito. Vuelvo a ir al consejo de Dios y recibiré vida, y recibiré salud, y recibiré bendición, y la gloria de Dios estará en mi vida, porque sé dónde está la receta, sé cómo dice, sé dónde viene, sé lo que habla el Señor a ciencia cierta. Por eso escudriñamos la palabra. Cuando salgas de aquí, agarra el libro de los Hechos y lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer, porque yo solo te doy pequeñas semillas. No tengo el tiempo para darte todo lo que ahí dice. Te doy semillas para provocarte, nada más como pequeños delicatessen, como pequeños probaditas, así para que tú vayas a la fuente y quieras más. Y entonces sí, te quitas el botón y le das. Amén, bendito sea Dios. Los cristianos son buenos para escudriñar la palabra,
y para creer la palabra. Dice el pasaje, después de lo que leímos, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, como resultado de recibir la palabra de Dios con fe, y conociendo de dónde viene, empezó la ciudad a convertirse. ¿Por qué las ciudades no son ganadas por los cristianos? Porque a veces el cristiano no sabe ni lo que cree. Oye, me dijeron que Cristo iba a venir, ¿qué es eso? No, pues es que la Biblia dice que va a venir, pero enséñame dónde viene. Entonces tú tienes que agarrar la escritura y decir, mira, aquí dice 1 Corintios 15, versículo 51 en adelante, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas seremos transformados, un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que... Y entonces empiezas a decirle dónde viene. Mira aquí Tesalonicenses, primera carta, aquí viene capítulo 4 y le hablan la palabra para que sepa dónde viene. El Señor Jesús lo dijo aquí, Juan capítulo 14 le habla, aquí dice que Él habría de volver por nosotros. ¿Estamos entendidos en esto? O sea, necesitamos ser cristianos que saben no solo la doctrina, sino dónde está, para presentársela al mundo. Y entonces sucederá esto mismo que en Berea. Muchos se convertían porque los cristianos escudriñaban la palabra de Dios y no tenían la Biblia que tú tienes, es decir, no tenían acceso a la Biblia como tú. Había un libro para todos y ese libro era Isaías, y luego encontraron otro Jeremías, y luego había por ahí alguien compró uno más por ahí, no sé, de algún otro libro, y empezaron a juntar varios libros y se juntaban a escudriñarlos. Tú tienes toda la Biblia en toda clase de versiones, la traes en el celular, ahí tienes la Biblia. Digo, mínimo, aunque sea por default, ponle una alarma que cada día te hable y te avise que tienes que leer la escritura. O de plano, danos tu teléfono y te hablamos, te decimos, ponte a leer. O sea, por eso ganaban a sus ciudades, gloria a Dios. Qué maravilla. La Biblia les abría la fe, y por esta fe, porque sabían lo que creían, los demás se convertían. La fe no es ciega, la fe es visión. La fe nunca es ciega. Algunos dicen, no, fe ciega, tienes que creer sin ver. No. Al contrario, la fe ve. La fe ve lo que no se ve. La fe es ver más que lo que ven los ojos. La fe ve mejor. Yo solía decir, y bueno, todavía lo digo jugando, que las mujeres son hermosas y ciegas porque se enamoran de nosotros los hombres. Entonces veo a los hombres y digo, no, si son ciegas las hermanas. Pues velos, o sea, volteen, a ver, varones, volteen. O sea, ¿te ves toda la vida con eso? ¿Verdad que no? Dice, no, mejor célibe, yo así me quedo, ¿no? O sea, no, la verdad. Pero las mujeres son bonitas. Dios no las hizo afuera del huerto allá con tierra, como a nosotros, tierra fea, ahí del piso. Adán significa rojo, así estaba el tipo, agarraron tierra roja y lo hicieron. Así estamos nosotros, lo hicieron afuera del huerto, toscos, burdos. ¿Por qué crees que la serpiente no nos habló a nosotros? Dijo, no, hombre, está igual que yo. Vamos con algo bonito. O sea, no sé, ¿verdad? ¿Qué te voy a...? Pero las mujeres la hicieron dentro del huerto. La sacaron de una costilla pasando por sangre. Habla de redención. Ya es una figura refinada. Pasó por sangre como la iglesia por la muerte de Cristo, que le abrieron el costado. O sea, habla de redención, de vida. Ella simboliza la obra de Dios. ¡Qué maravilla! Es glorioso eso. Entonces yo solía decir que las mujeres son ciegas porque se enamoran de nosotros, pero sabes, no son ciegas, ven más, porque nosotros vemos lo de afuera, ellas ven lo de adentro. Tiene que ser así. Que viene una hermana y me dice, pastor, le presento a mi guapo esposo, y lo veo, digo, ¿de dónde? O sea, hermano, no juegue, o es mentirosa o tiene mucha fe, pero pues, ¿de dónde está guapo ese hombre? Denle gracias a Dios que... No, es que en serio, hermanas, en serio, vean los varones, o sea, Dios nos ayude. Dicen algunos que venimos del mono, no, vamos hacia el mono. No venimos de allá, vamos hacia allá. Si el Señor se tarda en venir, un día nace un chango, o sea, cada día estamos más grave el asunto. No creo que nos hicieron así. Pero ustedes ven el interior. Tienen que enamorarse del interior, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Entonces ven más. La fe así es. La fe ve más que la apariencia. La fe ve lo interno, lo profundo, lo espiritual, lo que nadie ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Alguien debe comprender esto y decir: los cristianos son buenos para creer la palabra de Dios. Nosotros no andamos en líos teológicos. Agarramos la Biblia, creemos la palabra, practicamos la palabra y ganamos al mundo que nos rodea. Se necesita una iglesia que crea la Biblia para que trastorne su sociedad. Alguien diga amén, bendito sea Dios. Es necesario esto. ¿Qué más hacía la iglesia? De Berea se fueron a la ciudad de Atenas, también perseguidos, porque los que los perseguían en Tesalónica los siguieron hasta Berea. Yo me he preguntado siempre quién patrocinaba a los perseguidores, no, a que los siguieran de una ciudad a otra. O sea, Pablo lo enviaba, Dios lo envió y dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Pero a los otros, ¿quién los envió? El diablo. ¿Quién les paga? ¿Quién los patrocina? Pero ahí van detrás. Qué increíble el que dedica tiempo a perseguir, ¿verdad? ¿Te ha perseguido a alguien alguna vez? Qué increíble, ¿verdad? O sea, estos perseguían más que una suegra. O sea, estaba grave el asunto. Andaban ahí detrás de ellos. En fin, pero bueno, ok, esa es otra cosa. Dice la Biblia que fueron a Atenas, capítulo 17, verso 18. Vamos a leerlo juntos. Alguna hermanita no se quiso reír, pero bueno. Hechos 17, 18. Dice la Biblia: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El cristianismo ha vencido la filosofía. Atenas era el centro cultural más grande de la época. El segundo era Alejandría, el tercero era Tarso. Atenas era el sitio de la filosofía. Ahí estaban los estoicos, los epicúreos. Cuando uno ve esto, uno dice: no, estos sí seguro eran del diablo. O sea, con ese nombre no podían ser de Dios, ¿verdad? Eso eran del diablo. Ya desde el momento que ves que es epicúreo, dice: no, este es del diablo, este sí está enchamucado. Digo, para que se llame así. Qué feo está, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran ellos? Bueno, la filosofía de los epicúreos, ellos eran materialistas. O sea, no repartían materiales. No, ellos creían que todo lo que existía era la materia. Si es que alguno está pensando que llevaba, no sé, grava y arena y todo eso, ¿verdad? No. Ellos creían que todo lo que existiera era la materia. No había nada más, todo lo materia. Entonces cuando alguien se moría, pues ya no había nada más. Que aquí estaba todo y era todo lo que había. Te morías y se acabó todo. No hay nada más allá. No tienes alma, no tienes espíritu, no hay nada espiritual en ti, solo materia. Eso es lo que ellos decían. Por tanto, eran hedonistas. Significa que ellos eran nacidos al placer, porque al fin y al cabo no había a quien darle cuentas. Como no hay nada del otro lado, no hay un Dios a quien darle cuentas, pues comamos y bebamos, ¿verdad? Era lo que decían. Y así que no había responsabilidad alguna, eran totalmente materialistas. O sea, los epicúreos. Y los estoicos, ellos tenían una filosofía diferente. Para los estoicos, ellos eran panteístas, que significa que todo es Dios. Todo es Dios, la silla en la que estás es Dios, tú eres Dios, todo es Dios. Entonces para los estoicos, como panteístas, ellos no tenían ni alegría cuando te iba bien, ni tristeza cuando te iba mal. O sea, como todo es Dios, lo que pase no importa. Todo es irrelevante porque todo es Dios. Si te da un golpe a alguien o tú se lo das, no importa. O sea, al final de cuentas todo es Dios. No te puedes enojar, tampoco te puedes alegrar. O sea, el fin de esta gente era llegar así como al nirvana, al no ser, al desaparecer. Dicen, pues qué aburrido, ¿no? Tanto unos como otros. Y de pronto llega el apóstol Pablo diciendo: señores, si hay algo más allá, el Dios de gloria que nos ha creado, que no nos ha dejado sin testimonio, que nos da lluvia del cielo y bendición a todos. Este Dios de gloria nos está esperando del otro lado y envió a su Hijo a morir por nosotros, y murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y cuando lo oyeron, dijeron: wow, ¿qué clase de enseñanza es esa? ¿Qué clase de doctrina es esa? ¿Qué clase de palabra es esa? El cristianismo venció la filosofía. Piénsalo, el cristianismo venció todo eso, porque quién sabe quiénes son los epicúreos o los estoicos. Se opusieron a Pablo. ¿Quién los conoce? Ni se acuerda su mamá de ellos, pero de Pablo todo el mundo sabe en todo el mundo, y el cristianismo ha sido predicado en toda la tierra. El cristianismo venció la filosofía. Así que si el cristianismo venció la filosofía, iglesia cristiana, ¿no debes tú también, con el mensaje del evangelio, estar por encima de aquellos que te debaten tonterías del mundo? ¿No debieras tú tener una buena palabra diciendo: la palabra de Dios enseña esto, y dar el mensaje del evangelio? Alguno diga amén, bendito sea Dios. Alguien debe adorar a Dios y decir amén. Alguno debe creerle al Señor de verdad.
Esta es la iglesia del primer siglo, así nos enseñaron. Cuando oyeron a Pablo les impresionó. Pablo era un predicador que es bien raro, pero los cristianos decían que la palabra de Pablo era despreciable. Eso decían de Pablo, los cristianos de Corinto. Imagínate eso. Pero los del mundo consideraron a Pablo un predicador extraordinario, que debían llevarlo al Areópago de Atenas, que era el sitio donde predicaban o enseñaban los más grandes oradores del mundo. No cualquiera hablaba ahí, lo vieron en la plaza y se lo llevaron. No, tú ve al Areópago de Atenas, ahí tienes que hablar entre los grandes. Porque Pablo, aunque fue menospreciado por los creyentes, a veces la iglesia no sabe lo que pueden tener entre sí. A veces los creyentes no valoran las riquezas que le han sido dadas. No valoraban tanto a Pablo, pero el mundo lo entendía. Pablo era un hombre culto, muy preparado. Estaba en la tercera universidad del momento, Tarso, de ahí salió. Además, el hombre podía hablar fluidamente en griego, en latín, en arameo. O sea, el hombre dominaba idiomas. Algunas veces les digo en griego, arameo, latín, latón, lámina galvanizada. O sea, el hombre dominaba las palabras, sabía hablar. Pablo dominaba el hablar. No solo eso, sino que además era un rabino educado a los pies de Gamaliel, con ciudadanía romana, que conocía la política romana, la dominaba la ley romana y al mismo tiempo también la ley de Moisés. O sea, era un hombre muy preparado. Los mismos que se lo pusieron dijeron: las muchas letras te han vuelto loco. O sea, dijeron: no negamos que sabes mucho, pero estás bien loco, Pablo. Sí, siempre nos han dicho locos. Alguien dijo: nuestro manicomio está en el cielo. Pues estamos bastante, pues nomás volteé y velo, sí, estamos un poquito, sí, la verdad que sí. Antes, con menos que eso, nos daban el electrochoc, nos metían en un cuarto que estaba colchonado. Bueno, en fin, ok, sigamos. Entonces lo llevaron a ese lugar y empezó el apóstol Pablo a predicar en ese sitio. Batallaron para recibir, para poder aceptar esas palabras. Pero aún así estas palabras fueron sumamente relevantes, que dominaron el mundo. Quiero decirte lo siguiente para ilustrar esto. Cuando una mamá ve a su niño que comienza a hablar, ella está súper feliz de las primeras palabras de su bebé. El agugutata le parece lo máximo. Ella se siente: wow, mi niño, mira, está intentando hablar. ¿Sí o no, hermanitas? ¿Verdad que sí? Y cualquier otro ajeno al niño oye eso y dice: ¿y qué tiene? O sea, está balbuceando, ¿qué tiene de bonito eso? Pero para la mamá es importante, porque ella tiene una relación con el niño, es su hijo. Cada palabra le es significativa, cada balbuceo le es una gracia maravillosa, le es algo bonito. ¿Por qué? Porque es su hijo. La iglesia cristiana tiene el mejor mensaje que se puede tener, el evangelio de Jesucristo. Y tu Padre ama tu hablar. ¿Por qué vas a hablar de otra forma teniendo esta riqueza maravillosa como es la costumbre bendita de predicar a Jesucristo a cuantos encuentres? Estamos en un tiempo de diciembre maravilloso, en el cual estoy seguro que vas a tener muchas reuniones de familia, de trabajo, de escuela. Estarán festejando Navidad, reunirse por la excusa que sea. El mexicano le fascina la fiesta, le fascina reunirse, y vas a estar invitado a muchas reuniones. Por favor, no calles. Es más, se tiene la costumbre que hable cada uno. Bendita costumbre. Y ahí, cuando hable cada uno, tú diles ahí: ¿saben lo que estamos haciendo? Nos hemos reunido porque Dios nos ha amado y nos envió a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna creyendo en Él. Y ahí habla la palabra, porque en ese ambiente no se van a cerrar igual. Hasta el borracho del tío te va a oír. Es un buen momento, no lo desaproveches. Quiera Dios que aprovechemos bien este tiempo que Dios nos está dando. Dijeron ellos de Pablo. Fíjate cómo los cristianos esparcen la palabra. Le dijeron: ¿y este palabrero qué dice? No, predica nuevos dioses. Palabrero, le dijeron. Me gustó esa palabra, palabrero. Entonces lo busqué en griego a ver qué era. Y en griego la palabra es espermólogo. Ve nada más cómo le dijeron. Y wow, qué tremendo. Uno que esparce la semilla de Dios, el logos, el esperma de Dios, porque así le llama la Biblia al logos de Dios, la vida de Dios. Por medio de la palabra, Pablo fecundaba al mundo. Se le decía espermólogo a aquellos, cuando una persona era como los pájaros, que tomaba una semilla de donde se agarraba semilla, se lo llevaba en su pico, lo tiraba en otro lado y fecundaba otra parte, por haber hecho ese trabajo de llevarse la semilla a otro lugar. Ese era un espermólogo.
Entonces se le decía así a las personas que oyendo de aquí, oyendo de allá, hablaban a otros y mandaban el mensaje a otros. Pero qué más apropiado que a Pablo decirle espermólogo, porque él tenía la palabra de Dios que fecundaba las vidas. La Biblia dice que hemos recibido, Jesús dijo, el esperma de Dios, así dice la palabra, es la palabra de Dios, y el que la recibe concibe la vida de Dios. Y eso es lo que hacemos como iglesia. Salimos de aquí, le hablamos al mundo y estamos fecundando al mundo en todas partes. Y debes saber esto. ¿Han visto lo que sucede cuando una mujer está embarazada? ¿Verdad? No lo pueden evitar. Yo sé que a ustedes les fascina, es maravilloso sentirse gordita, ¿verdad? Es lo mejor del mundo. La verdad es que la verdad yo creo que hasta se sienten, yo no sé cómo decirlo, pero brillan, se ven bonitas. O sea, hay algo especial, hay un toque de luz, no sé cómo llamarle, hay algo especial. Pero imagínate una mujer que trata de evitar estar embarazada, no, que trata de evitar que se le note que está embarazada. Aunque se faje, se va a notar. No puede esconderlo para siempre. No puede para siempre. Tarde o temprano se va a notar, porque hay una vida en su interior que no va a poder esconder para siempre. Pues la iglesia de Jesucristo está fecundando el mundo con la palabra de Dios. Y aunque el mundo trate de evitar este embarazo, no lo va a evitar para siempre. El Dios de gloria nos ha dado la palabra que produce vida a todo aquel que cree. Debe saber que tarde o temprano se le va a notar al mundo que tenemos la palabra de Dios y que se la hemos dado, y que su vientre ha fecundado, que su vientre ha sido o ha concebido la palabra, la vida de Dios. Alguien adora a Dios mejor que eso. Hay mucho más para decirle a Dios. Alguien debe decir: sí, Señor, gracias porque tú estás llenando el mundo de tu palabra. Ponte en pie, no debo extenderme más. Ponte en pie, por favor. La iglesia nos presenta que los primeros cristianos, la Biblia nos presenta que los primeros cristianos eran trastornadores del mundo. Y eran trastornadores del mundo porque escudriñaban las escrituras y esparcían la palabra por todas partes. Por eso eran trastornadores del mundo. Escudriñaban la Biblia y la transmitían a todos. Iglesia, podemos cambiar Chihuahua, podemos cambiar nuestras ciudades, pero necesitamos urgentemente que cada cristiano se transforme en un espermólogo, como dice la Biblia, en alguien que escudriña la palabra y transmite la palabra a todas partes, la semilla de Dios a todos los que están en su alrededor. Tenemos que volver a trastornar ciudades, y yo sé que aquí hay más de uno que está dispuesto a trastornar su tierra. Trastornar su tierra. Vamos, alguien levante sus manos y dígale a Dios: Señor, yo quiero ser así. Por eso hoy me comprometo a ser una persona que realmente escudriña la palabra, las escrituras, que sabe a ciencia cierta lo que cree, que puede demostrar su fe con la palabra escrita. Y no solamente puede demostrarla, sino que la comparto a cuantos conozco, que transmito la palabra a los que están alrededor de mí. Vamos, que el estudiante diga: mi escuela va a oír el evangelio. Que aquel en su trabajo diga: mis compañeros de trabajo van a oír el evangelio. Quizá no puedes predicar todas las horas cuando estás trabajando, pero siempre hay momentos de comida, de descansos, de fiestas, reuniones. Hay momentos donde podrás hablar, podrás citarlos para hablarles la palabra. Siempre hay oportunidad. No te hablo ser irresponsable, te hablo a ser alguien que transmite la palabra de Dios. Y si esto trastorna al mundo que nos rodea, y si esto incomoda a alguien, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos callar esta bendita verdad que trae vida eterna. Así que ¿por qué no? Con forma de compromiso, de voto, cada uno de verdad, este mes antes de acabar el año, te propones que a cuantas oportunidades tengas vas a transmitir el mensaje del evangelio a quienes puedas. De verdad, con todo el corazón te lo digo. Mira, al principio del servicio dimos la bienvenida a las personas que estaban nuevas, y la verdad, cuando comparamos con ese tiempo, en 3 semanas trastornaban una ciudad. Esto significa que andamos bastante lejos de lo que ellos hacían. Bastante con mucha cautela tratamos a los demás. Nos callamos, no se vaya a ofender, no vaya a molestarse si le hablo. Debes atreverte. Necesitamos ganar a cuantos podamos. Necesitamos decirle a todos que nuestro Señor vino por ellos. ¿Crees acaso que la cruz no es radical? ¿Crees acaso que esto no es debido a muerte? Si fuera no tan importante, nuestro símbolo no sería una cruz, y el cabezal del que está en la cruz, o el que estuvo en la cruz porque resucitó,
decía Rey. Él es el Rey, el Señor. Así que te ruego con todo mi corazón que levantes tus manos y hagas este pacto, este compromiso. Me voy a transformar en alguien cuya costumbre, dilo, me voy a transformar en alguien cuya costumbre sea hablar la palabra de Dios. Aprovecharé toda oportunidad para que los demás sepan del gran amor y bondad de Dios, así como del compromiso que tenemos un día para con Él. Gracias, Señor. Te invito a adorar al Señor.